Durante la pasada década, la comunicación sobre riesgos para la salud ha jugado un papel importante en los esfuerzos para prevenir o mitigar consecuencias adversas para la salud humana relacionados con el manejo y exposición de sustancias peligrosas. Los miembros de la comunidad, el personal local, los grupos de ciudadanos, los profesionales de la salud y los representantes del gobierno estatal y local son recursos inapreciables para obtener la información necesaria para que pueda comunicar eficazmente los riesgos para la salud relacionados con la exposición a sustancias peligrosas. Estas personas pueden proporcionar información sobre el historial de un lugar, las preocupaciones sobre la salud comunitaria, los datos demográficos, el uso de terrenos y recursos naturales, la contaminación, las rutas de exposición ambientales y los efectos a la salud. Existe un creciente interés de la ciudadanía por conocer los efectos en la salud que pueden ocasionar los diversos riesgos biológicos. Ese interés, unido a la necesidad de involucrar a la sociedad en la gestión de los riesgos biológicos, ha propagado el desarrollo de la comunicación de riesgos. La comunicación de riesgos se ha convertido en un proceso a través del cual se propicia el intercambio de información y opiniones entre individuos, grupos e instituciones. Presenta tres facetas: como herramienta, como fenómeno y como planteamiento. Además, es un proceso que ha evolucionado desde ignorar al público en tiempos pasados hasta incluirlo como un legítimo colaborador en tiempos actuales. La comunicación de riesgos se aplica en la elaboración de programas diseñados para enfrentar una crisis, en el cuidado de la salud y en la obtención de consenso sobre un tema particular. En la comunicación de riesgos es fundamental la credibilidad de quien da la información, así como conocer al público objetivo y la forma de elaborar el mensaje. Este último puede ser entendido con facilidad si se transmite de manera simple y en términos accesibles a cualquier ciudadano para que pueda entender lo que significa el riesgo y cómo pueden participar en su protección personal. Desde la perspectiva del gobierno, la comunicación de riesgos respeta al público, siendo participativa, su derecho a saber, siendo transparente, y reconoce las limitaciones de la respuesta gubernamental. El trabajo con los medios de comunicación tiene un protagonismo importante en la comunicación de riesgos, porque es el mecanismo a través del cual llega el mensaje a la audiencia blanco. Además, los medios son una de las fuentes principales de información para conocer la percepción pública sobre los riesgos. La planeación juega un papel importante en la comunicación de riesgos. Su éxito o fracaso puede depender de la definición de metas claras, las cuales varían según la naturaleza del riesgo y pueden incluir información, educación, persuasión, negociación, aseguramiento y prevención. En todo trabajo que implique la exposición de riesgo biológico de una población a algún peligro, físico, químico o biológico, la comunicación de riesgos es la herramienta que debe ser considerada para proveer información a los grupos afectados, puesto que identifica las preocupaciones de la comunidad y responde a ellas, reduce la tensión entre la comunidad y el personal de la agencia o institución, y explica a la comunidad sobre el riesgo a la salud de forma efectiva. Ofrece la oportunidad de comunicar los riesgos a la salud de manera planificada y a la vez sensible a las necesidades de la población, integra a la comunidad en el proceso de manejo del riesgo, ayuda a establecer la confianza y alivia el miedo y la indignación. Es preciso reiterar que la comunicación de riesgos no es una receta sobre cómo hacer buenos mensajes para comunicar un riesgo. Es una metodología participativa para planificar y elaborar un plan de comunicación adecuado a las necesidades de las partes involucradas. Si el trabajo de planificación no está bien hecho, aunque se preparen buenos mensajes, no servirán de nada si la comunidad no los escucha. En la actualidad existen numerosas técnicas que involucran el uso o la manipulación de agentes biológicos. Patógenos juegan un papel importante. En su gran mayoría estos están constituidos por virus, bacterias, hongos, protozoos, nematodos e insectos y han evolucionado a la par que el resto de los organismos vivos, manteniendo o elevando muchas veces las relaciones que han establecido los seres humanos, las plantas y los animales. García, 2009. Estas relaciones han tenido diferentes connotaciones, pues han sido de parasitismo, mutualismo, epifitismo y han obligado al ser humano a desarrollar procedimientos para evitar los daños que ocasionan, así como técnicas para su domesticación y utilización para la mejora de otros procesos, incluso de la salud humana. Todavía se plantea un profundo análisis de las situaciones de emergencias biológicas y riesgo biológico en las
que pueden estar involucrados los trabajadores de las instalaciones que manipulan y hacen uso de los agentes biológicos infecciosos, las comunidades humanas y otros componentes de la biodiversidad y el medio ambiente en sentido más amplio. Siempre en estos casos es menos costoso prevenir los accidentes al conocer la vulnerabilidad existente, así como, si se logra reducir y minimizar los riesgos reales y potenciales a partir del cumplimiento de las normas, requisitos y buenas prácticas, además de implementar el proceso de comunicación dentro de la gestión de riesgos. Así, surgen nuevos caminos para lograr la menor exposición a los factores adversos presentes en el entorno laboral y que, a su vez, posibiliten brindar servicios con mejor calidad y bajo riesgo, así como evitar condiciones de peligros tanto para sí como para la comunidad que los acoge. El personal de salud que trabaja directamente con pacientes que pueden presentar afecciones causadas por agentes infecciosos se expone al riesgo de adquirir una enfermedad infecciosa y convertirse en un agente transmisor de la misma de no observar las medidas de prevención establecidas. García, 2009. Hay que tener en cuenta que las enfermedades infecciosas tienen una mayor relevancia para el personal de la salud, si se compara con cualquier otra categoría profesional, porque su práctica involucra una alta manipulación de elementos punzocortantes, así como por el manejo de líquidos orgánicos potencialmente infecciosos que pueden representar un riesgo para la salud. Díaz y Col, 2006. Las infecciones adquiridas en instalaciones con riesgo biológico son consideradas como un riesgo ocupacional. Para el personal que manipula agentes infecciosos o se expone a ellos, fundamentalmente de aquellos con una elevada patogenicidad, aunque existen informes sobre casos de infecciones con los agentes de escasa. García González, Hernández Fauré, 2003. En Guantánamo se desarrolla la Política Nacional para evitar riesgos biológicos en el personal de la salud, sustentada principalmente por los documentos regulatorios y la estrategia provincial. Tomando como base estos aspectos, se ha hecho necesaria la tarea de implementar los mismos en los servicios que actualmente brindan en la salud pública. Cuando los riesgos son bien entendidos, predecibles y medibles, la comunicación de riesgos puede ser clara y directa. Sin embargo, los tomadores de decisiones se enfrentan con mayor frecuencia a la necesidad de informar a los ciudadanos sobre riesgos poco conocidos, impredecibles y respecto a los cuales existe desacuerdo entre los expertos. La comunicación de riesgo es la forma de transmitir información a través de mensajes que permitan a una persona, a los interesados directos o a toda una comunidad a tomar las mejores decisiones posibles para su bienestar, al momento de una situación de riesgo. En la provincia de Guantánamo, como en el resto del país, existe un Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, que pertenece a la Dirección Provincial de Salud Pública, con la finalidad de hacer diagnósticos certeros de distintas enfermedades contagiosas a pacientes que transitan, desde el nivel primario de salud, consultorio, policlínicos, hasta el Hospital General. A diario los trabajadores del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología como el resto de la comunidad están expuestos al contagio con estas peligrosas patologías. Y es insuficiente el nivel de información y comunicación de riesgo biológico para estar preparados ante un brote epidemiológico e infeccioso. Partiendo de lo antes planteado, se pone de manifiesto el siguiente problema científico. Problema científico. ¿Cómo se manifiesta la comunicación de riesgo biológico en trabajadores expuestos de salud pública del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología? Objetivo general. Diseñar un plan de comunicación de riesgo biológico para la prevención del deterioro de la salud de los trabajadores que se encuentran expuestos en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Objetivos específicos. Identificar la comunicación de riesgo biológico que presenta el público dentro de la organización. Determinar el número de trabajadores expuestos a riesgo biológico en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Premisa. El diseño de un plan de comunicación de riesgos permitirá establecer mecanismos de prevención necesarios para evitar daños a la salud de los trabajadores expuestos del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Fundamentación teórica. La investigación se fundamenta en el deterioro de la salud de los trabajadores expuestos, tomándose como referencia al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Categorías analíticas. Comunicación de riesgos es un proceso interactivo de intercambio de información y de opiniones entre individuos,
grupos e instituciones. Es un diálogo en el cual se discuten múltiples mensajes. Satman, 2001. Riesgo biológico. Son agentes infecciosos o biológicos, tales como bacterias, virus, hongos o parásitos, pueden transmitirse por contacto con material contaminado o con líquidos o secreciones corporales. Por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, virus de la hepatitis B, C, bacilo de la tuberculosis, Satman, 2001. Emergencia. Son eventos adversos de similares características a los desastres, con la diferencia que, la comunidad afectada está en la capacidad de controlarlas por sus propios medios. Satman, 2001. Desastre. Daño de gran magnitud que supera la capacidad de respuesta de la comunidad. Satman, 2001. Crisis. Es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Satman, 2001. Mensaje. Está definido como la información que el emisor envía al receptor a través de un canal determinado o medio de comunicación, como el habla, la escritura, etc., aunque el término también se aplica, dependiendo del contexto, a la presentación de dicha información, es decir, a los símbolos utilizados para transmitir el mensaje. Cualquiera que sea el caso, el mensaje es una parte fundamental en el proceso del intercambio de información. Treyes, 2004. Plan de comunicación de riesgo biológico. Integra las acciones comunicativas a través de las cuales se comunicarán los riesgos a una población o un público determinado que está siendo afectada o puede verse afectada por un riesgo. De esta forma, los distintos medios y mensajes que se utilicen tendrán una mejor distribución y con ello un mayor impacto. Cabello y Satman, 2001. Métodos y técnicas. Se utilizaron métodos y técnicas de investigación. Análisis documental. Permitió recopilar información y dar cumplimiento a las tareas investigativas, dirigidas a la revisión de artículos publicados sobre el tema, así como reglamentos, normas y procedimientos para la seguridad biológica de los trabajadores del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Histórico-lógico. Permitió establecer y sintetizar los elementos aportados en la investigación sobre el plan de comunicación de riesgo adaptado a los trabajadores expuestos de salud pública, determinando el deterioro de la salud de los mismos en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Análisis-síntesis. Permitió determinar los elementos y herramientas epistemológicas que constituyen el problema de la investigación, mediante el diseño de un plan de comunicación para evitar daños en la salud de los trabajadores expuestos del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Observación no participante. Para la información primaria relacionada con la percepción, actitudes, comportamientos de los directivos y trabajadores ante la problemática de la seguridad biológica, a través de numerosas visitas al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Observación participante. Para la obtención de información del problema a partir de procedimientos tales como la selección, vigilancia y registro sistemático de la conducta y acciones de los actores, así como la comunicación de riesgo con los involucrados en la problemática y la evaluación del estado de las acciones individuales y colectivas en torno a la seguridad biológica. Encuestas. Se utilizaron para conocer y compilar información acerca del nivel de conocimiento sobre seguridad biología a trabajadores expuestos a riesgo biológico del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Entrevista. Se realizaron en expertos que elaboran en instalaciones con riesgo biológico, especialistas en bioseguridad y otras personalidades que se han destacado en la prevención y comunicación de riesgo. Población y muestra. El universo de estudio quedó constituido por un total de 57 trabajadores expuestos a riesgos biológicos para aplicar las técnicas y métodos de investigación, a través de un plan de comunicación de riesgo biológico en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. La muestra escogida es aleatoria de 27 trabajadores, de ellos 19 son trabajadores y 8 expertos. Se recogerán los resultados en el capítulo del análisis de los resultados obtenidos a través de entrevista, encuestas y otros métodos y técnicas. Se utilizó el método de triangulación metodológica, el cual permitió identificar las fortalezas y debilidades,
utilizando los criterios de los grupos focales creados y de los expertos para el procesamiento de las mismas atendiendo a los requerimientos de la metodología. Tipo de investigación. El estudio propone estudiar cómo se manifiesta la comunicación de riesgo biológico en trabajadores expuestos en salud pública del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, capaz de sustentar una acción de intervención a través de la propuesta de un plan de comunicación de riesgo biológico, prevaleciendo el enfoque desde la perspectiva cualitativa-cuantitativa. Se realizó un estudio descriptivo, para evaluar la percepción de riesgo biológico que poseen los trabajadores expuestos. Análisis de los resultados obtenidos a partir de los métodos y técnicas aplicados. Se escogió una población de 57 trabajadores expuestos a riesgos de todo tipo para aplicar las técnicas y métodos de investigación, a través de un plan de comunicación de riesgo biológico en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Se trabajó con una muestra aleatoria de 27 trabajadores, de ellos 19 son trabajadores de laboratorio y 8 expertos en ciencias médicas. Al aplicar una encuesta a 8 expertos en ciencias médicas de la provincia se arrojaron los siguientes resultados. El 100% de los encuestados expresó que sí conocen sobre las regulaciones en materia de bioseguridad, y el 87.5% opinó que existe confianza de la sociedad en las regulaciones vigentes, pero estiman que existe la necesidad de un sistema de clasificación de riesgos. En la encuesta aplicada a los trabajadores acerca de cómo califican el nivel de conocimiento sobre seguridad biológica y percepción de riesgos y percepción de riesgo biológico se arrojaron como resultados los siguientes. Nivel de conocimiento sobre seguridad biológica. En el análisis cuantitativo se pudo observar que el 89.47% opinó que no se realizan discusiones sobre aspectos de seguridad biológica. El 78.94% opinó que la capacitación es insuficiente y el 63.15% expresó que hay poca disponibilidad de medios de protección colectiva. En los criterios de los grupos focales coinciden las respuestas relacionadas con las debilidades y fortalezas analizando las respuestas negativas y los criterios de votación de cada grupo focal. De esta manera pudimos identificar las debilidades en materia de seguridad biológica, citando las siguientes. Nivel de conocimiento sobre seguridad biológica. Divulgación sobre el tema de seguridad biológica. Discusiones sobre aspectos de seguridad biológica. Capacitación. Disponibilidad de medios de protección individual. Uso de medios de protección individual. Nivel de conocimiento sobre medios de protección colectiva. Disponibilidad de medios de protección colectiva. Uso de medios de protección colectiva. En tanto que las fortalezas se encuentran en menor % de prevalencia, identificándose solo 3. Ejecución de buenas prácticas de laboratorio. Nivel de conocimiento sobre medios de protección individual. Importancia de la disciplina. Estos resultados acerca del análisis de las fortalezas y las debilidades, así como oportunidades y amenazas pueden servir como base si se pretendiera realizar en un futuro una estrategia para gestionar la reducción del riesgo biológico. Relacionado con la percepción de riesgos y de riesgo biológico se puede señalar que las respuestas negativas predominaron sobre las positivas. De los 19 trabajadores encuestados, el 84.21% opina desconocer qué riesgos existen en sus puestos de trabajo y el 78.94% opina desconocer cuáles son los riesgos biológicos a los que se exponen, y señalan entre ellos al uso de medios de protección individual y los derrames de materiales infectocontagiosos. En este sentido se conoce la existencia de 2 debilidades y ninguna fortaleza. Percepción de riesgos. Percepción de riesgo biológico. Esto demuestra el bajo nivel de percepción de riesgos, lo cual compromete seriamente el cumplimiento de adecuadas prácticas de laboratorio y de trabajo, así como provoca el incumplimiento de lo establecido en la legislación nacional vigente en materia de bioseguridad. Al no percibir los riesgos a los que se exponen los trabajadores de instalaciones con riesgo biológico, se infiere que no se adoptan correctas medidas de protección individual y colectiva. Con ello aumenta el riesgo de adquirir enfermedades infecciosas transmisibles, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.